Buen día a cada uno de ustedes, amigos y hermanos de la verdad presente. Bienvenidos a un nuevo estudio el día de hoy. Nos encontramos ya en un primer día de la semana y quisiéramos compartir con ustedes un estudio más. Ahí donde ustedes se encuentran, quisiéramos que nos acompañen en la oración, sabiendo que estos días estamos teniendo un estudio especial a través de la oración. Queremos que ustedes también comprendan y nos eduquemos en este sentido. Vamos a orar este momento, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre eterno, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana, Señor, le pedimos su ayuda, una ayuda especial que pueda darnos, Señor, y así poder entender que lo único que podemos hacer, Señor, es buscarle. Buscarle a través de la oración, y ese sea, Señor, nuestro anhelo de cada día. Acompáñenos y guíenos en este estudio el día de hoy. Queremos la presencia de su Espíritu Santo. Le pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta mañana vamos a comenzar este estudio y como título tenemos la oración en la antigüedad. La oración en la antigüedad. Tenemos el libro de Hechos, el capítulo 10, y vamos a leer del 36 al 42. Dice la palabra: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. La palabra dice lo que el apóstol Pedro testificó de él, lo que el apóstol Pedro daba testimonio vivo en ese día de gran congregación, donde se reunieron a escuchar el mensaje dado por Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo. También Romanos capítulo 5, del 12 al 15, dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 5, del 12 al 15. Dice la palabra: tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El apóstol Pablo menciona la importancia de tener en cuenta aquel personaje que iba a venir a hacer su trabajo de una manera sorprendente, aquel que no pecó, pero que se hizo pecado por muchos. Tenemos el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 200
82. Y dice lo siguiente: toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, comprendieron el Evangelio. Imagínense lo que el Señor hizo a través de su Hijo. Todas las promesas que había dado, lo realizó en nuestro Señor Jesucristo. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. Algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Notemos lo que dice el testimonio. La comunicación que habían tenido por medio de Cristo era sorprendente, y que Cristo les había dado el Evangelio a todos ellos y que ellos buscaron la salvación a través de Cristo. La pregunta que tenemos es, según las palabras del apóstol Pedro, ¿de quién da testimonio todos los profetas? Únicamente de Jesús. Pero también tenemos una pregunta más. Nombre algunos de los patriarcas que conocían a Cristo como un Salvador. Bueno, vamos a nombrar a lo que dice el testimonio: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Ellos son los personajes que habían conocido a nuestro Señor Jesucristo. No lo conocieron como lo conocieron los judíos, pero ellos habían tenido el privilegio de conocerlo ya de una manera especial. Y es por eso que ellos también dan testimonio o dieron testimonio de aquel hombre que había venido, de aquel ser que había venido humanizado sin duda, pero fue Dios, de alguna manera, que se representó en esta raza caída. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, la palabra dice lo siguiente. 2 de Corintios, el capítulo 7 y el verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, habla de un arrepentimiento, del arrepentimiento verdadero que proviene del Dios mismo que le da a los hombres, para que cuando ellos lo reciban, sientan la capacidad de pecado que tienen. También vamos a leer Génesis 3.15, el libro de Génesis 3.15, la promesa de un evangelio vivo. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos queridos, es la promesa, es el evangelio trazado para esa época a través del mismo Creador, dándole a nuestros primeros padres. Esa promesa que se cumpliría a su tiempo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la redención, página 57, dice lo siguiente: la vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento. Suplicó el perdón de Dios por medio del sacrificio prometido, ya a través de lo que les había dado como terapia, los sacrificios que se daban para esa época. Esos sacrificios ceremoniales o esas ceremonias que se hacían a través de los corderos. Sentía profundamente la ira de Dios por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir a los habitantes de la tierra por medio de un diluvio. La sentencia de muerte que había pronunciado sobre él su hacedor, que al principio le había
pareció terrible. Después de haber vivido algunos siglos, le pareció justa y misericordioso de parte de Dios. Pues ponía fin a una vida miserable. Cuando Adán vio las primeras señales de decadencia en la naturaleza, cuando cayeron las hojas y se marchitaron las flores, se lamentó mucho más de lo que los hombres en la actualidad se lamentan por causa de sus muertos. Tremendo lo que dice el testimonio. Adán, al ver caer las hojas, lloró, se lamentó. Más, dice, de lo que hoy en día los hombres se lamentan por la muerte de sus seres queridos. Las flores marchitas no eran la mayor causa de su pena, por ser más tiernas y delicadas, sino los altos y nobles, robustos árboles que perdían sus hojas y se deterioraban. Era para él un preanuncio de la destrucción general de la hermosura naturaleza que Dios había creado para que beneficiara especialmente al hombre. Qué terrible situación. A un hombre santo que en algún momento fue, con sus capacidades intelectuales, y al ver lo que estaba sucediendo con la naturaleza creada, le dio mucha lástima, mucha tristeza. Él no pudo contener, de alguna manera lloró, de alguna manera sufrió todo lo que había estado ocurriendo ya para esa época. Y vio completamente el sacrificio de Cristo, vio al mundo deteriorado. Eso es la lamentación de nuestros primeros padres. Dice la pregunta, ¿qué caracterizaba la vida de oración de Adán después de su caída? ¿Qué caracterizaba? Arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Arrepentimiento, eso es lo que caracterizaba la vida de Adán. La otra pregunta dice, ¿cómo renovó Dios su fe, no solamente para la eternidad, sino aún en esta vida temporal? A través del Evangelio, trazado en la cruz del Calvario. A través del Evangelio, trazado en la cruz del Calvario. El título para el día de hoy, la oración en la antigüedad. Cómo los patriarcas, los profetas pudieron comprender la oración y cómo ellos lo utilizaron también. Ellos entendieron perfectamente la oración. Lo hicieron de acorde a lo que mandaba la Escritura, de acuerdo a lo que mandaba esa explicación que les habían dado para su época en la que estaban viviendo. Entonces, queridos hermanos, amigos, nosotros también para esta época tenemos la oración y cómo la estamos utilizando. Se ha dejado o ha quedado un ejemplo para seguir esa línea, así como ellos han vivido por fe a través de la oración. Nosotros también, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, haremos lo mismo. Allí donde se encuentran, les invitamos a orar siempre, orar por este ministerio, orar por ustedes, orar por su vida espiritual, para que ese alimento no falte, para que la fe no falte, para que no se decaiga en estos momentos difíciles de historia que estamos viviendo, porque el pecado aumenta cada día más en intensidad. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día. Un abrazo. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones. Un abrazo para todos.